Súper. Muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos en la asignatura de Metodología aplicada a las Ciencias Sociales 2. Muchas personas, Luis, no pudieron tomar la asignatura de Metodología 1 por el tema de la pandemia, porque decidieron darse de baja o porque no pudieron tomarla. Entonces es un ciclo sui generis, como lo sabemos, y tenemos muchos retos para poder abordar las técnicas de investigación sin que necesariamente tengan los fundamentos de metodología, no en todos los casos. Hay personas que sí la cursaron, la aprobaron, pero digamos, es un tema que quería mencionar. Estamos los grupos de la profesora Rosa García Chediak y el mío, Cecilia Peraza Sanginés, del Centro de Estudios Sociológicos. Estamos impartiendo metodología a la misma hora y el día de hoy tenemos el honor y el privilegio de contar con el doctor Luis Navarro Ardoy, que es profesor y doctor en sociología por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, y él estuvo haciendo una estancia en nuestra facultad en el 2018, donde tuvimos el placer de conocernos, de colaborar. Yo considero a Luis y a Rosa dos de mis grandes maestros y de mis buenos amigos, así que para mí esta sesión es un gusto. Te doy la bienvenida, Luis, te agradezco. Rosa, no sé si quieres darle la bienvenida tú también y antes de pasarle la palabra. Claro, súper bienvenido, Luis. Te conocemos, te apreciamos. Hemos estudiado contigo también, hemos estado en algún curso de actualización que tú has impartido y bueno, es un gusto siempre porque es de estos colegas que disfrutan la docencia, que disfrutan la interacción, que siente que aprender tiene que ser también algo agradable, divertido y eso pues es magnífico, ¿no? Así que muy bienvenido. Pues Luis, te presentamos a nuestros grupos. La idea sería poder escucharte y cuando tú ahora estás compartiendo pantalla, cuando tú lo decidas, podemos dejar de compartir y encontrarnos quizás más en seminario con los videos abiertos, pero la verdad es que vamos a estar aquí contigo escuchándote con atención plena e interactuando de la manera en la que nos permiten estas tecnologías. Entonces, sin más preámbulo, te doy la palabra, te doy la bienvenida y me da muchísimo gusto que estemos empezando esta sesión. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, queridas y queridos. Lo primero, todas mis energías positivas para este país, esa ciudad a la que tanto aprecio tengo. Es un honor y un placer estar con ustedes, aunque sea en la distancia. Muchísimas gracias, Cecilia, muchísimas gracias, Rosa, por querer contar conmigo un año más. Espero encontraros en breve y en el futuro y poder seguir manteniendo la amistad que nos une. Sin más divagaciones que las estrictamente necesarias, lo más conveniente, yo creo ahora, es respetar el orden de las cosas y es iniciar esta aportación a esta clase que he titulado Sentir la sociología, operacionalizar y medir en la investigación social aplicada. Sentir, porque tengo que confesaros que con México y especialmente con la Ciudad de México y con vuestra facultad tengo un vínculo latente desde hace muchísimo tiempo. Allí siempre encontré un aire ideológico de familia, un aire intelectual de familia. Allí encontré inéditos escenarios y vivencias únicas que han fortalecido mi quehacer sociológico. Por eso es sentir la sociología. Operacionalizar y medir. ¿Por qué? Porque, como veremos, un número es un dato suelto a no ser que lo acompañemos de elementos del contexto. Como veremos, aquí entrará en juego vuestra mirada científica, que debe estar especialmente entrenada para ver y mirar lo que otros ojos no ven. ¿Por qué aplicada? Aplicada porque tenemos que obtener evidencias para corroborar o no nuestras hipótesis de trabajo. Hay que obtener estas evidencias a través de la aplicación rigurosa de las técnicas de investigación, como puede ser
la elaboración de una encuesta para conocer lo que opina la ciudadanía de problemáticas del mundo actual. A mí, por ejemplo, como sociólogo, lo que más me impacta de la gestión actual de la pandemia ha sido la antisociología radical que ha habido, por utilizar una expresión del sociólogo Danilo Martuchelli de la Universidad de París. ¿Por qué ha sido una antisociología radical? Porque las ciencias sociales exigen la necesidad de tener en cuenta el contexto. Lo que en determinados casos puede ser cierto o falso, puede no ser cierto en otros contextos. Y este ha sido el problema. Lo que ha habido es la idea de que en la noche de la pandemia todos los gatos son pardos y que se podían aplicar estrictamente las mismas medidas en todos lados. Lamentablemente, el costo para América Latina ha sido extremadamente. Durante la primera de la conferencia que os voy a exponer, os voy a hablar de la mirada científica a la que acabo de hacer alusión. Durante la segunda parte hablaremos de operacionalizar y medir. Y durante la tercera y última parte os ofreceré algunas pistas sobre cómo sacar provecho a los números y cómo evitar errores de interpretación. Este será mi humilde propósito al que aspiro con esta conferencia, ofrecida con el ánimo de alimentar el conocimiento y el sano debate. Durante mi conferencia voy a defender 12 tesis. La primera tesis: todo es rutina mientras nada sucede. En efecto, hoy vivimos tiempos revueltos que están rompiendo muchas de las inercias a las que estábamos acostumbrados. La sociedad en los últimos años se ha visto sacudida por grandes acontecimientos que están revolucionando cómo vivimos, consumimos y compramos. La pandemia COVID, la crisis económica, la revolución tecnológica y la revolución libertaria. De estos grandes propulsores del cambio nacen microtendencias, transformaciones incipientes, como decía, en los hábitos de vida, de consumo y compra. Digo todo esto porque para explicar cómo es la gente, qué es lo que hace, debemos entender a los individuos, pero también debemos entender el contexto cultural, el contexto organizacional, el contexto histórico en el que vivimos. Por lo tanto, para entender al individuo o a la sociedad, debemos entender y comprender a ambos. Sin embargo, individuos y sociedad no son elementos fáciles de analizar. Los científicos sociales no somos ni magos ni químicos que tratamos con medicinas ni con fármacos. Tratamos con personas y las personas cambian. Y no es como un químico o un farmacéutico que introduce en un recipiente determinados elementos y aparece un paracetamol o una aspirina. Allí en ese recipiente da igual que llueva, que nieve, allí nada cambia. Sin embargo, las personas sí son cambiantes. Sus opiniones pueden cambiar de la noche a la mañana. Si yo, por ejemplo, le pregunto a Regina si hoy se siente feliz, puede que me diga que se siente muy feliz. Pero, sin embargo, puede que mañana a Regina Pérez le pregunte si se siente feliz y puede que me diga que se sienta infeliz. ¿Por qué? Simplemente porque haya pasado una mala noche, porque haya discutido con un amigo o con una amiga. Como vemos, las opiniones de Regina con respecto a su felicidad sí pueden cambiar. Y no es como un químico que mete a Regina en una caja y da igual que tenga una mala noche, que se haya discutido con un familiar o con su pareja. Como vemos, las opiniones, los individuos, sí son cambiantes. De ahí que para analizar este gran reto que son las opiniones de las personas, nada mejor que utilizar la mirada científica, que utilizar unas lentes
especiales que os propongo desarrollar. Para estimular estas lentes sociológicas, estas lentes especiales, debéis que mirar a la realidad intentando evitar 3 errores basados en el sentido común o en la experiencia cotidiana. Me estoy refiriendo a evitar las sobregeneralizaciones, las observaciones poco precisas y el razonamiento sesgado. ¿Cuándo ocurren las sobregeneralizaciones? Ocurren cuando de manera injustificada concluimos que lo que es verdad en algunos casos es verdad en otros. Muchas veces extraemos conclusiones basándonos en nuestras experiencias cotidianas, en lo que ocurre a nuestro alrededor. Como científicos sociales, y a diferencia de las opiniones de otras personas, debemos saber que lo que es cierto en nuestro entorno no tiene por qué ser cierto en todos otros entornos. Por eso debemos tener cuidado en sobregeneralizar de lo que ocurre en nuestro entorno, a no ser que realicemos algún estudio de investigación que nos permita generalizar. ¿Cuándo ocurren las observaciones poco precisas? Cuando damos por sentada la influencia de un factor en un fenómeno sin considerar que puede haber otros factores que estén influyendo en ese hecho. Así, por ejemplo, Rosa sería una observación muy poco precisa si tú estuvieses interesada en analizar el grado de religiosidad de Luis y te basases solo en una pregunta o en una observación mirándome si yo voy o no a misa los domingos. Sería una observación muy poco precisa porque estás haciendo una observación de un factor, de un elemento para intentar medir el grado de religiosidad. Evidentemente, un factor podría ser preguntarme si voy o no a misa, pero evidentemente habrá otros factores para poder analizar en conjunto el grado de religiosidad de las personas, o en este caso mío. El razonamiento sesgado ocurre cuando nuestras afirmaciones o interpretación de los datos están influidas por nuestros gustos, preferencias o valores. Nosotros, como científicos sociales, debemos tener nuestras lentes, nuestras miradas, cuando analizamos un problema de investigación, limpias de juicios de valor. No podemos enfrentarnos a un problema de investigación social con determinados prejuicios, con determinados valores. Por ejemplo, de ahí que tengamos que diferenciar cuando escribimos lo que es mi opinión personal, lo que yo opine con respecto a otra cosa, de lo que es una evidencia, de lo que es un hecho investigado. Por ejemplo, Regina o Mariana León, por ejemplo, mi opinión con respecto al aborto puede ser muy mala. Yo puedo estar en contra del aborto, pero sin embargo es un hecho, es una evidencia que nadie me lo puede quitar, nadie lo puede negar, que en determinados países está legalmente aprobado el aborto en determinadas circunstancias. Tu opinión, usted me puede opinar lo que quiera con respecto al aborto. Está a favor, está en contra, pero disculpe, es un hecho, es una evidencia que el aborto está legalmente permitido en determinados países, en determinadas circunstancias. Por eso, como científicas sociales, debéis acostumbraros a diferenciar muy bien cuando escribís, cuando redactáis, qué es una opinión tuya, una opinión personal, un juicio de valor, a lo que es un hecho científico. Yo puedo opinar muy mal de un político porque no me guste, pero quizá haya algún estudio que la ciudadanía esté opinando muy bien de ese político. Es mi opinión personal, pero lo que te dicen los estudios, lo que te dice el INEGI,
lo que te dicen las encuestas que se han realizado es que ese político es uno de los mejor valorados. Por lo tanto, como científicos y científicas sociales, debéis acostumbraros a evitar este tipo de errores del sentido común. Ojo con las sobregeneralizaciones. Todos los inmigrantes no son terroristas, ni mucho menos. Ni todos los políticos, al menos en España, son corruptos. Habrá algunos políticos que no son corruptos. Ojo. Las observaciones poco precisas. Cuando analizamos un fenómeno que es multidimensional, debemos intentar tener en cuenta todos los factores, o la mayoría de ellos. Recordad ese ejemplo del grado de religiosidad. No puedo analizar el grado de religiosidad preguntándole solamente a las personas si van o no a misa. Tendré que preguntarle si creen en los mandamientos, si otra serie de elementos que me permitan analizar el grado de religiosidad. Y evitar los razonamientos sesgados, intentando diferenciar entre lo que es un hecho, una evidencia, y lo que es una opinión personal. Esta primera parte estoy intentando compartir algunas de los elementos o de las tesis que para mí debe tener la mirada científica y la mirada sociológica o las lentes sociológicas. De ahí que mi tercera tesis es que la investigación sociológica debe servir también para la mejora social. Soy de los que piensa que el científico social no es un investigador privado. Debe ser un profesional público que debe dar a conocer a la sociedad los resultados de sus investigaciones en bien del interés general. Por ello, como vocación, el científico social significa caminar sobre dos piernas: ciencia y compromiso para la mejora social, para poder avanzar hacia una sociedad lo más justa y decente posible, promoviendo un desarrollo inclusivo, sustentable y equitativo. Bajo mi punto de vista, la capacidad de hacer visibles, de compartir nuestros trabajos de investigación al público en general, es una de las tareas más apasionantes que puede desarrollar un científico o una científica social. Creo y estoy convencido que las ciencias sociales son demasiado importantes para que dejarlas únicamente en manos del ámbito académico. Esta tesis no es más que una reflexión a pensar si las ciencias sociales deben cambiar en sus estrategias de divulgación, en sus estrategias de llegar las investigaciones a muchísima más gente, al público en general. Cuarta tesis, y entramos ya en investigación cuantitativa. No pidamos peras al olmo. Lo cuantitativo produce datos con formato numérico. Considerando lo anterior, lo que defiendo aquí en esta tesis y que os quiero compartir es que tenéis que tener muy claro la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo y lo que podemos pedir de cada una de estas metodologías. Por ello, es muy importante saber diferenciar lo que puedo obtener al aplicar una metodología cuantitativa y lo que puedo utilizar con una metodología cualitativa. Por eso he denominado a esta tesis "No le pidamos peras al olmo". La diferencia entre lo cualitativo y lo cualitativo y lo cuantitativo obedece a diferentes formas de concebir la realidad social, a las formas en que puede ser conocida y, muy importante, a los medios o instrumentos o técnicas para conocerla. Una encuesta, por ejemplo, jamás se puede utilizar para profundizar en significados,
para profundizar en discursos, en prácticas discursivas, en explicaciones detalladas de cualquier problemática. Nunca se puede utilizar para profundizar en ese tipo de cuestiones, que sí se pueden utilizar para entrevistas en profundidad o focus group. Como decía al principio, lo cuantitativo produce números y no para profundizar en significado, en discurso. Desde el enfoque cuantitativo se asignan números a las observaciones. Los estudios cuantitativos producen datos, contando o midiendo cosas, ya sean individuos, ya sean hogares, ya sean árboles frutales. Pero yo no puedo profundizar. Lo cuantitativo se realiza para resultar significativo o representativo del total de población, algo que jamás se puede utilizar empleando la metodología cualitativa. Los resultados de una investigación cuantitativa se espera de ellos, además, que puedan ser comparables, algo que es muy difícil en las investigaciones de tipo cualitativo, perdón. Por lo tanto, metodología cuantitativa y metodología cualitativa son dos modos muy distintos de hablar de datos como la materia prima de toda investigación. Por un lado, tendremos números contando a personas, por ejemplo, y por otro lado, tendremos discursos que conceden las personas a las que hemos entrevistado. Un poquito más adelante veremos algunos ejemplos de cómo se mide las opiniones a través de las encuestas de opinión, a través de una metodología cuantitativa. La quinta tesis. La teoría, para cualquier tipo de investigación, no es un añadido del trabajo empírico, es su materia prima. En esta tesis defiendo y os quiero compartir de que estoy seguro de que combinando marcos teóricos, teoría, con investigación aplicada, os va a permitir abrir perspectivas prometedoras, sin lugar a duda, hacia un avance de la investigación sociológica. Las investigaciones clásicas, las teorías clásicas, utilizarlas para el análisis de problemáticas del mundo actual. Por eso soy convencido de la flexibilidad de las teorías. Las teorías pueden ser flexibles y adaptables a problemáticas del mundo actual que os pueden interesar. El análisis de las redes sociales por Internet, la pandemia actual, el suicidio, la violencia de género. Hay lecturas clásicas que las podéis flexibilizar y adaptar a vuestros trabajos de investigación. Como decía, los trabajos teóricos son fundamentales para apoyar nuestras investigaciones empíricas. Estoy convencido de ello y no de los trabajos a los que se suelen denominar ateóricos. Es decir, trabajos que no cuentan con presupuestos teóricos o le faltan discusión teórica y son una mera sucesión de datos. Debemos apoyar nuestras afirmaciones, nuestros datos en marcos teóricos y, evidentemente, como decía al inicio, en elementos del contexto social, del contexto político, del contexto organizacional, del contexto cultural, para darle interpretación a los datos. Imaginemos, por ejemplo, que alguien de ustedes afirma que hoy vivimos en una sociedad de incertidumbre, de miedos constantes, de riesgos, de dificultades económicas en nuestra vida cotidiana y que el resultado de toda esta sensación son personas y sociedades en permanente sensación de inseguridad. Imaginemos que alguien me plantee esa cuestión. Yo le invitaría primero a plantearse preguntas con respecto a la inseguridad ciudadana, para luego
intentar responderlas aplicando metodologías y técnicas de investigación. Lo maravilloso en la investigación social es cuando pensemos en una problemática, es haceros muchas preguntas, muchísimas, anotándolas cuando vais en el carro, en el autobús, en vuestro móvil, anotándolas, para luego intentar responderlas aplicándolas el método científico, aplicándolas las herramientas de investigación. En el caso anterior de esa persona interesada en analizar el grado de inseguridad ciudadana, yo le preguntaría, ¿pero qué entiende usted por inseguridad ciudadana? ¿Cómo definiría usted la inseguridad ciudadana? Le haría más preguntas. ¿La inseguridad ciudadana es igual para todas las personas? ¿O hay que considerar la colonia en la que vive? ¿Sabe usted, le diría, que existen datos del INEGI que desde los años 90 preguntan anualmente sobre el grado de inseguridad ciudadana que existe en México? Yo le haría esas preguntas y le diría, ¿conoce usted la encuesta de victimización de la Ciudad de México? Todas estas preguntas para esa persona que estaría interesada en analizar el grado de inseguridad o la sensación de inseguridad, o si vivimos en una sociedad de riesgo, de miedo absoluto. Pero además, Rosa, de recomendarle el acceso a esos datos del INEGI, a esa evidencia empírica, evidentemente le tendríamos que recomendar a esta persona algunos marcos teóricos que hablen sobre el miedo al delito, sobre la inseguridad ciudadana. Por eso decía la combinación de la teoría con las evidencias empíricas. En este caso, ¿qué le recomendaría? Pues le recomendaría autores como Bauman, que habla sobre el miedo líquido en nuestras sociedades. Le recomendaría autores como Beck, que habla precisamente de las sociedades del riesgo. Le hablaría o le recomendaría a Furedi, a Glasner, que son teóricos que analizan las sociedades del miedo. Teóricos de los años 80, de los 90, del 2000. Toda esa mezcolanza de teóricos relacionados con el miedo, con el riesgo, con la incertidumbre, me servirán para poder darle sentido a esos datos que he podido coger, perdón la expresión, que he podido tomar de encuestas como las del INEGI, para darle un sentido, para darle un apoyo teórico. Por lo tanto, en esta tesis... Luis, te puedo interrumpir un momentico les he dicho en el chat que las participaciones, si tienen algún comentario, sin problema, levanten la mano, que tú respondes encantado, y que también nos dejen en el chat, sí, porque a veces hay problemas de conexión y es más fácil que nos trasladen las preguntas por el chat, pues ahí también estamos pendientes para interactuar. Y me alegro mucho que insistas en este punto de la relación entre la teoría y los datos que recabamos mediante métodos empíricos, porque ese es un punto fuerte que tenemos como sociólogos, como sociólogas, y que hay que aprovecharlo, que nosotros no somos simples, bueno, simples no, pero lo nuestro no es hacer, por ejemplo, estudios de marketing como que carecen mucho de ese bagaje, ¿no? Entonces, si vamos a hacer investigación social, hay que echar mano de los acervos teóricos, que pues es fundamental. Y para este tema que nos vas a compartir de la operacionalización, pues más que más, ¿no? He insistido, hemos estado viendo, justamente ha coincidido muy bien tu conferencia, porque estábamos viendo justamente esos temas con el grupo de metodología. Y les decía, bueno, el primer paso para operacionalizar es tener un concepto solvente, en el sentido, un concepto sólido, bien definido, que eche mano de lo que ha sistematizado la teoría, ¿no? Entonces, parecería a veces que los profes de metodología cargan mucho
las tintas en cuáles son los métodos, cómo se diseña un método y se quedan ahí. Y si haces eso solamente, no entendiste nada de lo que era investigar. ¿Ok? Hay que hacer investigación social y para eso tienes que tener, como tú decías, un pie muy bien puesto en la teoría. Si no, pues ya lo que hace es otra cosa completamente descontextualizada, superficial, etcétera, etcétera. Totalmente, totalmente de acuerdo, Rosa. Incluso ahora con el tema de los Big Data, del Big Data, el análisis de grandes datos, pues evidentemente muchas empresas demoscópicas, muchas empresas de marketing, es una maravilla saber, pero que entendamos que a esas empresas le falta el elemento contextual, le falta el añadido a ese ingeniero, a ese matemático, a ese estadístico que sabe manejar grandes datos, le faltan elementos teóricos para entender la relación entre determinadas variables. El interés de no olvidar incluir la variable, por ejemplo, clase social o colonia en la que vive o ingresos familiares para intentar responder a esos grandes datos que evidentemente es un reto también para la sociología. Pero lo que está claro es que esos datos sin elementos contextuales, sin una teoría que le apoyen, es como decía al principio, son estudios ateóricos. O sea, no. Le falta una base que nosotros como sociólogos y sociólogas no podemos olvidarnos nunca. Y por lo tanto, en esta tesis, lo que defiendo es precisamente eso, que no puede faltar nunca la teoría en los trabajos de investigación y por lo tanto la revisión de fuentes documentales cuando analicemos un problema, cuando pensemos en ese concepto. Y ahora veremos, compartiré contigo, Rosa, lo que acabas de decir de la importancia del concepto. Precisamente la tesis número 6 está relacionado con lo que acabas de decir, Rosa, que es sin conceptos, los investigadores y las investigadoras estaríamos ciegos y ciegas. Decidí, en esta tesis lo que voy a defender es que cuando decidimos investigar, algo es importante, ya que supone, lo primero, concretar el tema al que me interesa investigar. Y es importante que el tema que elijáis os motive desde el primer momento, porque que sepáis que le vais a dedicar mucho tiempo y horas de trabajo y horas de lectura. Por eso lo primero que tenéis que pensar es una temática que os guste, que os motive, que os entusiasme. Os tiene que gustar y os tiene que motivar. Luego, evidentemente, vais a tener curiosidad por investigar, por leer este tema que os interesa desde el primer momento. Si el tema tiene relevancia social, si es un tema de actualidad, pues quizá os puede motivar un poquito más. Tenéis que ser siempre conscientes de la utilidad, como decía al principio, de vuestra investigación. Y si esa utilidad está más relacionada con cuestiones de actualidad, pues os puede motivar aún más. A mí, por ejemplo, un tema que me interesa es la construcción del miedo al delito desde una perspectiva de género. Lo primero que hago yo es plantearme preguntas con respecto a esta temática. Por ejemplo, ¿sienten las mujeres más miedo por la noche al pasear frente a los hombres? ¿Puedo entender el miedo como una construcción social? Y de esta forma focalizar las consecuencias que tiene la gente o las mujeres específicamente con respecto al acceso al espacio público. Son preguntas que me hago como investigador con respecto a esta temática. Como se observa en esta temática, en cualquier investigación, en nuestra pregunta de investigación, hay conceptos. En el ejemplo anterior, el concepto que yo estaría interesado en medir es el miedo que tienen las personas, evidentemente con perspectiva de género, pero el concepto que yo quiero medir es el miedo.
Sin el concepto, como decía al principio, estaríamos ciegos. Sin ese concepto no sabríamos qué investigar. Por lo tanto, dentro de vuestra pregunta de investigación siempre va a haber un concepto o conceptos que luego, en el caso de la metodología cuantitativa, vais a querer medirla a través de la elaboración de una encuesta o de un cuestionario. Tenemos el concepto, tenemos nuestra pregunta de investigación, ahora vamos a la siguiente tesis. La siguiente tesis, que es cómo operacionalizo y mido los conceptos que están dentro de mi investigación. En el caso de la investigación cuantitativa, ese concepto que estoy interesado en medir, luego tengo que transformarlo en indicadores precisamente para elaborar y poder preguntar a la ciudadanía sobre esa cuestión. El concepto de miedo al delito tendré que inventarme o revisar otros estudios para ver cómo han estado midiendo el concepto de miedo al delito. En el caso de la encuesta, pues un ejemplo clásico de la medida del miedo al delito es preguntarle a la ciudadanía, tanto a hombres como a mujeres, si tienen miedo o la frecuencia que tienen miedo, pues al pasear solo por el día, al pasear solo por la noche, al ir solo en autobús, al ir sola a algún bar. Es un ejemplo de una encuesta en el que yo pregunto a la ciudadanía si tiene o no miedo al pasear por la noche, por el día. Si os fijáis, le estoy preguntando si tiene o no miedo. Fijaros, sí y no. Eso es un cuestionario de una encuesta. Aquí yo no estoy profundizando en por qué tiene miedo, qué causas le motivan el miedo. Aquí lo que me interesa, a mí en este caso, al hacer una encuesta, es contabilizar el número de mujeres y el número de hombres que sienten miedo por la noche o por el día. Las fases del proceso de operacionalización y de medir los conceptos. Son 4 fases fundamentales. La primera fase es, a partir de nuestro marco teórico, como decía Rosa, debemos definirlo, el concepto que estamos interesados en medir. Ahí también, pues, tendréis que elegir, o en función de la recomendación que os dé vuestros profesores o profesoras, qué corrientes teóricas. Habrá unas corrientes más conservadoras, habrá unas corrientes más feministas, habrá unas corrientes más progresistas. Eso ya dependerá del marco teórico y del investigador o de la tradición de la persona que está investigando. Por ejemplo, si estamos interesados en medir el miedo al delito, por ejemplo, como decíamos anteriormente, es decir, ¿qué se entiende por miedo al delito? ¿Es lo mismo que inseguridad ciudadana? Y como decía anteriormente, pues tendríamos que recurrir pues, a marcos teóricos que me hablen pues, sobre el miedo, sociedad del miedo. La segunda fase, una vez que hemos definido el concepto, la segunda fase es precisar las dimensiones o dominios de ese concepto. Es decir, qué rasgos o aspectos del concepto se pueden analizar. Esto es muy importante y ahora vamos a ver un ejemplo. El ejemplo del INEGI es claro para ver qué es una dimensión o qué es un dominio de un concepto. Por ejemplo, he tomado el ejemplo del INEGI para que veáis que es un estudio que es cercano a vuestra situación o contexto de allí o de allá. Como veis, en la tabla, el concepto que quiere medir el INEGI es la satisfacción con la vida. Ellos se quieren
ellos se han preguntado cuál es la satisfacción con la vida que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de México. Una vez que definen el concepto satisfacción con la vida, que yo ahora mismo no os voy a traer la definición teórica, la segunda fase que decíamos, ¿cuál es? Tenemos que dividir ese concepto de satisfacción con la vida en dimensiones o en dominios. Tenemos que, perdonad la expresión, descuartizar el concepto. El concepto satisfacción con la vida es muy general. Y lo que hace el INEGI, pues dice, vale, el concepto general es satisfacción con la vida, pero lo que voy a hacer es preguntarle a la gente o a la ciudadanía por paquetitos sobre su satisfacción con la vida. Satisfacción con la vida puede ser en sus relaciones personales. Puede ser la satisfacción con la vida preguntándole sobre el estado de salud, sobre las relaciones con el vecindario, sobre la satisfacción con el tiempo libre, sobre la satisfacción con la ciudad en la que vive, sobre el país en lo que vive. Regina, ¿lo estás entendiendo? El concepto es satisfacción con la vida, pero es un concepto que es muy difícil de medir. Porque yo te pregunto, ¿cómo te sientes satisfecho con la vida? Bueno, pero la vida es un concepto multidimensional. Casi todos los conceptos son multidimensionales. Entonces, lo que yo hago, ese concepto de satisfacción con la vida, es dividirlo como en parcelitas, como en dominios. Vale, satisfacción con la vida, pero te voy a preguntar de tus relaciones personales. Te voy a preguntar por tu ocupación o tus estudios. Te voy a preguntar por tu estado de salud, por tu vivienda. Todo está relacionado ¿con qué? Con la satisfacción con tu vida. Son elementos que me van a preguntar, me van a permitir que mi observación no sea poco precisa, al revés, que sea una observación multidimensional. ¿Veis el ejemplo del inicio que habíamos de la religiosidad? Yo no puedo preguntar solo, ¿va usted o no a misa? ¿No? Tengo que preguntar por muchas más parcelas. Esto es fundamental en la investigación de tipo cuantitativo. Pensar en el concepto, pensar en los dominios de ese concepto y el siguiente paso, la tercera fase, es pensar dentro de cada dominio, dentro de cada parcelita, tendréis que pensar en indicadores o preguntas de un cuestionario para medir cada una de ellas. Y me explico. Insisto, mi concepto es satisfacción con la vida. Una de las dimensiones son relaciones personales. Y ahora yo, para medir las relaciones personales, tengo que preguntarle a la gente sobre las relaciones personales. Ese es el indicador. Eso es la forma de medir las relaciones personales con respecto a la satisfacción con la vida. Fijaros en el mismo ejemplo del INEGI. Tener en mente, a ver, que se ha quedado la pantalla. A ver. Recordar, ¿el concepto cuál es? Satisfacción con la vida. Uno de los dominios era relaciones personales. La segunda fase, un dominio, relaciones personales. La tercera fase que hemos dicho, que es la elaboración de un indicador para medir el qué, las relaciones personales. Y fijaros el INEGI lo que hace por una pregunta del cuestionario. ¿Podría decirme su grado de satisfacción con sus relaciones personales? En una escala de 0, que es muy baja satisfacción, a 10, la más alta
satisfacción. Es, primera fase, el concepto. Segunda fase, los dominios, que hemos visto que el INEGI tiene todos estos dominios. Y dentro de cada dominio, lo que se hace es construir un indicador o una pregunta de un cuestionario. Por lo tanto, cada dimensión debe tener preguntas de un cuestionario para medir esa dimensión. Y en el caso de culpar que sea tan pesado, pero y en el caso de la satisfacción con la vida, pues todas las preguntas del cuestionario tienen que estar relacionadas con la satisfacción. Una será con las relaciones sociales, otra será con la vivienda, con el estado de salud, pero todas ellas lo que me pretenden medir es la satisfacción con la vida. El conjunto de todas las preguntas del cuestionario me lleva a la última fase del proceso de operacionalización y medida, que es la construcción de un índice sintético. Un índice sintético que me resuma todas las respuestas que me han dado las personas a todas las preguntas del cuestionario, que me lo resuma en un único índice sintético. Esto requiere complejas operaciones matemáticas, porque hay que juntar todas las respuestas a todas las preguntas del cuestionario y obtener un único índice que sintetice todo. No pasa absolutamente nada. Yo muchas veces, en mis investigaciones, yo no llego a construir un índice sintético. Yo me quedo en la tercera fase. La tercera fase son la elaboración de las preguntas para cada una de las dimensiones. Siguiendo con el ejemplo del INEGI, ahora mismo en pantalla aparece el dominio, el indicador. Y la última fase es la construcción que el INEGI ha hecho de un índice sintético de satisfacción con la vida. Como veis, en el gráfico 1, el INEGI está construyendo este índice, este resumen de la satisfacción con la vida desde el año 2014 hasta el 2017 y seguramente existan datos del 2018. Fijaros la utilidad que tiene un índice sintético. ¿Por qué digo utilidad, Emiliano? Digo utilidad porque de un vistazo, observo claramente cómo ha ido evolucionando y cambiando la satisfacción con la vida en México. Si os fijáis, es claramente en el año 2017 había descendido considerablemente, o al menos 2 puntitos, el índice de satisfacción con la vida de los mexicanos. Pero además, mirad el interés. El índice lo podemos cruzar o lo podemos analizar entre hombres y mujeres, llegando a la conclusión de que hay una leve diferencia, aunque mínima, pero de menor satisfacción con la vida en México entre las mujeres. Retomo la idea que decía Rosa antes. Este dato, Rosa, Regina, Emiliano, Cecilia, este dato sería suelto. Sería suelto si yo no le incorporo algún marco teórico y algún elemento del contexto social, político, cultural. Habría que hacerle preguntas, Regina, a los datos y decir, oye, ¿qué pasó en el año 2017? ¿Pasó algo en México?
para que descendiese, perdón, la satisfacción con la vida? Ahí sería interesante escuchar hipótesis Claro. de nuestros alumnos, ¿no? Claro. ¿O qué pasó en el año 2014? Mirar cómo el índice en el año 2015. ¿Qué pasó en México en el año 2015? Para que existiese ese índice tan alto de satisfacción con la vida. Yo me encantaría escuchar hipótesis, elementos que han podido influir. ¿Qué pasó para que las mujeres descendiese un poquito su grado de felicidad? Como dice Rosa, Luis, ¿qué te parece si abrimos un poquito el micrófono y Me escuchamos? encanta. A ver Sí, cómo sí. interpretan, quién se anima. Buenos días. Adelante, Luis Alberto. Bueno, yo recordé, bueno, la baja es notoria del 2016 al 2017. Y bueno, no, me vino, aunque es de enero, me vino un poco a la mente igual esa satisfacción de vida con con el terremoto. Es lo primero que se me vino a la mente. Bueno, gracias. Esa es una hipótesis. ¿Alguien tiene alguna otra? Yo. Jonathan. ¿Podría ser la poca satisfacción laboral que tienes o la poca realización laboral que tiene un individuo? Ahí hay otra hipótesis que tiene que ver con la satisfacción laboral. ¿Alguien más? A mí me ocurre el descenso porque fue el año en el que ganó Trump. Entonces, si contamos con ese índice, podría ser que debido a que ganó Trump, pues muchos mexicanos empezaron a contestar que su satisfacción de vida tanto en México como en Estados Unidos, si es que se hizo la encuesta ya, pues disminuyó, ¿no? Sí, sí. Son hipótesis que son muy interesantes y que a la hora del análisis de los datos, a la hora de darle explicación a estos datos, vosotros sois esa mirada sociológica. Esto es lo que tendréis que entrar en contacto con estos datos, que es lo que dicen. Ese es el aporte, la aportación vuestra, que tendréis que después ver si se confirma o no se confirma. Y en esa diferencia, a ver, es una diferencia mínima, ¿no? Pero haceros también preguntas con respecto a la diferencia en el 2017 entre hombres y mujeres. ¿Qué puede haber ahí? Aunque sea mínima, pero ¿por qué esa diferencia? Anímense a hablar 3 chicas, así como hablaron 3 chicos, para dar su perspectiva, ¿no? ¿Cómo ven? Yo tengo como una hipótesis que sería el aumento de feminicidios. Quizá puede ser ahí la diferencia entre hombres y mujeres. Ahí hay una bien potente. ¿Alguien más? Hay con respecto al tema del aumento de los feminicidios, es muy interesante, pues por ejemplo, este gráfico, el mismo gráfico que hay en pantalla, ¿no? Pues ese mismo gráfico, ponerle encima los datos de los feminicidios para ver si a medida que aumentaba o disminuía el grado de felicidad, pues también estaba relacionado con ese tema. O incluso cuestiones del nivel de la pobreza, inseguridad ciudadana. ¿Alguna chica más anima? Yo tengo una duda si las chicas no se animan. ¿Cuántas dimensiones puede haber de un problema? Puede haber, o sea, podemos hacer muchas dimensiones y sacar demasiadas preguntas, y después de todas esas preguntas de cada dimensión, ¿podemos englobar una para hacer una pregunta general o algo por el estilo? Jonathan, una pregunta súper interesante porque se me ha olvidado comentar este tema, ¿no? Claro, en un problema
imagínate la cantidad de dimensiones que puede haber, ¿no? Ahí puedes ponerte a pensar, a teorizar y sacar de un problema, mira, 11 dimensiones. Pero en investigación social también debemos ser realistas, de que no podemos abarcar siempre todo. Entonces, mi recomendación, como es imposible abarcarlo todo, ser muy transparente cuando tú analices un problema. ¿Y cómo es ser transparente? Oye, imagínate que este problema he identificado 11 dimensiones, pero es imposible por tiempo, por recursos económicos, recursos, imposible analizarlas todas. Me voy a centrar solo en profundidad en 3 de ellas. Yo, por ejemplo, con respecto a la satisfacción con la vida, me parecen muy bien las dimensiones que ha planteado el INEGI, pero a mí como investigador quizá elegiría 2 o 3 de ellas y esas las exprimiría al máximo. Sobre ellas haría muchísimas preguntas. Imagínate que me interesa mucho el tema de la inseguridad ciudadana. Pues sobre la dimensión inseguridad ciudadana, pues puedo incluir 5 o 6 preguntas. Y no intentar abarcarlas todas y que sea una medida muy, muy poco, o sea, intentar abarcarlas todas incluyendo una pregunta para cada una de ellas. Sería una medida muy pobre. Entonces, puede haber las dimensiones también, Jonathan, te la va a dar la revisión teórica que estés leyendo. Los autores te van a ir diciendo cosas. Las personas que han estudiado sobre satisfacción con la vida, pues ya hay estudios previos. Si hoy en día hay estudios de todo. Estos teóricos te dan pistas. Y después, claro, tú como investigador puedes tener intuición, inventarte otras, justificándolas. Pero lo mejor, cuando tú te hagas un cuadrito, yo os compartiré, se lo puedo dar a Cecilia, pero esto lo mejor es una tabla, una tablita, y que pongas concepto y después en columnas, cada una de las dimensiones. Y en la última columna, dentro de cada dimensión, poner preguntitas de un cuestionario. Y veis, en una tabla, veis como una imagen completa de vuestro problema de investigación, de vuestro concepto, vuestras dimensiones y vuestras preguntas. Y después lo último es el indicador, el índice, pero no pasa absolutamente si no llegáis. Uno de los índices más conocidos, por lo menos os deberían de sonar, el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano, el índice de corrupción política, el índice de transparencia internacional. ¿Qué es el índice de desarrollo humano? ¿Alguien lo sabría? El índice de desarrollo humano, ¿qué hemos dicho que es un índice? Un resumen de muchísimas cosas. ¿Qué va a ser el índice de desarrollo humano? Pues es un índice que me resume el desarrollo humano de un determinado país. Imagínate, Jonathan, el índice de desarrollo humano. ¿Cuántas dimensiones puede haber ahí? Economía, política, corrupción, empleo, feminicidio, accidentes de tráfico, educación, transporte público, número de universidades. Imagínate. Es un índice, claro. En un número me hace un ranking de países.
quienes tienen mejor o peor, peor o mejor desarrollo humano. Claro, aquí hay una cuestión de debate. Tendremos que ver cómo están midiendo todas esas cosas en cada uno de los países. Cuando hay un índice de corrupción política, pues habría que ver cómo están midiendo la corrupción política en cada uno de los países. Por eso os decía que no os preocupéis si no llegáis al índice. Quedaros en la fase número 3, en cada una de las preguntas. Y vais viendo los resultados que habéis tenido en cada una de las preguntas del estudio que hayáis realizado, cuantitativo. Y asignáis números, vosotros tenéis que... ¿Cómo se siente usted de satisfecho con sus relaciones personales? ¿Mucho, poco o nada? Eso es una investigación utilizando la metodología de una encuesta. Asigno números, categorías. Yo no puedo estar preguntando, bueno, ¿y por qué se siente muy poco feliz? ¿Por qué se siente...? No, no puedo profundizar. O no debo profundizar. Para eso está la metodología cualitativa. Claro, Jonathan, lo ideal es que tengamos tiempo, recursos económicos, recursos humanos. ¿Para qué? Pues para combinar metodología cuantitativa, ¿con qué? Con metodología cualitativa. Eso es lo maravilloso. Pero insistimos, ni disponemos de tiempo, ni disponemos de recursos. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras analizar, pues deberás utilizar una metodología u otra. ¿Tú quieres saber el número de personas que se sienten felices? Pues haz un cuestionario. ¿Tú quieres conocer las motivaciones, el discurso de los grados de felicidad? Pues quizás pues tendrás que hacer una metodología más de tipo cualitativo. Pero ojo, lo cualitativo no es generalizable a la ciudadanía. O sea, esto no se os puede olvidar. Las 4 fases. La última fase es la del índice. Pero esas 4 fases, construcción teórica de ese concepto, o conceptos, o justificación teórica. La segunda fase, la identificación de dominios o dimensiones, como decíamos. La tercera fase, la elaboración de las preguntas o los indicadores que me permiten medir cada una de las dimensiones. Y la última fase, que es verdad que resume mucho esta última fase, pero no siempre es fácil de realizar. La elaboración de un índice compuesto se llama. Un índice compuesto porque está compuesto de todo lo que hemos hecho anteriormente. Y Luis, evidentemente, sí. ahí tú decías también que elaborar un índice no siempre es necesario, no siempre tiene que ser obligatoriamente un proceso de operacionalización, no tiene siempre que concluir en diseñar un índice compuesto. No puede dejar en el paso 3 de formular indicadores que después tú utilizas y cruzas esos indicadores aisladamente, por así decirlo, ¿no? Tomas la variable satisfacción en las relaciones personales y la haces ver si está correlacionada con la variable satisfacción con respecto a la ciudad en la que vive, ¿no? Y no necesariamente hay que integrarlo, eso es dependencia también de los objetivos, ¿no? Porque quizás pues es realmente muy complejo diseñar un índice compuesto desde el punto de vista estadístico. A veces no es tan relevante realmente porque lo que no te interesa hacer un ranking, una comparación de poblaciones, entonces ¿para qué complicarnos la vida, ¿no? Es un resultado posible dado que tú has diseñado un conjunto de indicadores que todos están referidos a un mismo concepto. Por lo tanto, en teoría siempre puedes tener un indicador sintético, complejo de ese concepto, pero no necesariamente hay que hacerlo, ¿no? Tú lo decías hace un rato. Así es, Rosa. El
el análisis de los datos hay como 3 fases. El análisis univariable, que es de un indicador, que te puedes quedar viendo los resultados uno a uno. La siguiente fase es el análisis bivariable, cuando hay 2 variables y que, como has dicho tú, podías cruzar relaciones personales, pues cruzarlo con estado de salud. Hay 2 variables, 2 indicadores. O estado de salud por género, para ver la diferencia entre hombres y mujeres. Es análisis bivariable porque hay 2 variables. Y el siguiente fase es el análisis multivariable. El análisis multivariable, ¿qué es? Que metes todas las variables. Y en ese análisis multivariable es cuando elaboras un índice sintético. Y, a ver, yo defiendo porque resumen, porque hacen ranking los índices sintéticos, pero y si no, y si Rosa y Cecilia creéis que no me han entendido bien el alumnado, con esta idea que voy a decir, se la explicáis. No olvidemos que un índice sintético es un resumen de un montón de cosas y que posiblemente nos estemos perdiendo en el análisis cosas del análisis bivariable. Me explico. El índice sintético está sintetizando, imagínate, 11 dimensiones de la satisfacción con la vida. Claro, pero ahí me está dando solo un número. Oye, ¿y dónde están aquí las diferencias? Pues quizás las diferencias es que están en las dimensiones. Está en la satisfacción con la vida, en el estado de salud, en el acceso al empleo, etcétera, etcétera. El índice de desarrollo humano. Claro, hay un ranking de desarrollo humano. Pero es que quizá España esté en un ranking muy alto, imaginaros, ¿vale? En el índice sintético. Pero si yo me voy a la dimensión violencia de género, resulta que España está muy baja. El índice sintético no te lo dice, porque en conjunto España está muy alto. Pero hay una dimensión que es violencia de género que España está muy bajo. Pero eso no se ve en el índice sintético. No sé si me entendéis. Luis, hay una pregunta de Samantha Arévalo. Sí. Adelante. Adelante, Samantha. Hola, buenos días. No prendo mi cámara porque se me va el internet, pero me surgió la duda si para hacer este tipo de comparativas como la que estamos viendo entre un periodo de algunos años, es requisito que los indicadores y los dominios que se eligen sean siempre los mismos y sean constantes. Ok. Bueno, esa era la pregunta. En efecto, eres Samantha, creo. No sé, se me ha olvidado quizás. Sí, ¿no? Sí, Eso Samantha. es. Samantha, en efecto, en metodología por eso, en metodología cuantitativa, todo tiene que ser igual. Todo tiene que ser igual. Porque si tú para medir la satisfacción con la vida utilizas una pregunta, esta pregunta, ¿podría decirme su grado de satisfacción con sus relaciones personales en una escala de 0 a 10? Esa pregunta la haces en el año 2014, tienes que mantener la misma en el año 2015, porque si no, no son elementos comparativos. O sea, todo debe permanecer idéntico. Igualmente que cuando le hacemos las preguntas a las personas, en la metodología cuantitativa, para que sea fiable, tienes que hacerle en el mismo tono, de la misma forma, la literalidad de las preguntas. Evidentemente, hay veces, es que esta pregunta, a mí me ha pasado, ¿no? Hay una pregunta, imagínate, en España es el Centro de Investigaciones Sociológicas.
hacen una pregunta sobre los problemas que tiene España. ¿Vale? Y a mí a lo mejor la pregunta no me gusta demasiado, pero es una pregunta que la llevan haciendo desde los años 80. La misma pregunta. ¿Me podría decir cuáles son los 3 problemas que tiene España? Y los que a usted le afectan personalmente. Imaginaros la maravilla que es esa pregunta. Desde los años 80 hasta el 2020. Viendo cómo va subiendo, bajando. Hay personas como, oh, es que la pregunta... Pero muchas veces como científico, yo personalmente prefiero mantener la pregunta, pero tener ese elemento comparativo. Y si os fijáis, en las encuestas de opinión, la pregunta es sota, caballo y rey. Grado de satisfacción del 0 al 10. Me da igual que me diga un número del 0 al 10. Algo que en la metodología cualitativa no puedes hacerle así. En metodología cualitativa, pues les diréis, bueno, ¿cómo se siente usted? ¿Está satisfecho? ¿Y por qué? Y te podría decir, bueno, pues porque he tenido un problema, porque... En metodología cuantitativa es... Claro, todo tiene sus ventajas y todo tiene sus inconvenientes. Las ventajas de lo cuantitativo. Tenemos números, tenemos la posibilidad de comparar. Imaginaros lo bonito que es que este estudio del INEGI, yo fuese el director del instituto de aquí de España, hiciésemos las mismas preguntas en España. O hiciesen las mismas preguntas en Brasil. O en Paraguay. Son elementos maravillosos para hacer estudios comparativos, que es una de las maravillas que tiene la ciencia. Comparar. Porque vale, a mí me puede decir alguien, el índice en México en el 2017 era del 7,9. Está muy bien. Pero si yo no sé qué índice tienen otros países, ¿cómo lo puedo comparar? Pensad que los números son muy fácilmente interpretables desde diferentes posturas. ¿El 7,9 es mucho o poco, Rosa? Depende. Oye, hay otra pregunta en el chat. Hay 2 preguntas más. Hay una que te pregunta, ¿hasta qué punto la autopercepción, estas preguntas de autopercepción, pueden arrojar datos concisos, objetivos sobre la situación de grupos e individuos? Entonces, si quieres, te dejo contestar eso y después pasamos a la otra. Muy bien, gracias. Esto es el elemento. Así empezábamos la conferencia un poco. Debemos pensar que estamos tratando con personas. Y hay muchos elementos que pueden estar afectando a las opiniones, claro, pero eso es algo. O sea, algo que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es que mi instrumento de medida esté bien formulado. Que mis preguntas no estén sesgadas. Que yo no esté incitando una pregunta a una determinada respuesta. Eso sí lo puedo controlar. Pero yo no puedo controlar que Jonathan, cuando yo le pregunte, tenga lo que se suele llamar en sociología deseabilidad social. ¿Qué es la deseabilidad social? Pues que me responda pensando en lo que es políticamente correcto. O alguien me... Es que no puedo controlarlo. Entonces yo sí, yo creo que las personas o la ciudadanía, pues cuando te ganas un poco la confianza, pues tienden a opinar a decir las opiniones que realmente piensan. Insisto, hay determinados contextos que son muy complicados. Imaginaros la encuesta de victimización en México, ¿no? Pues es una encuesta que se lleva haciendo, es un ejemplo, esa encuesta a nivel mundial, como una encuesta que se lleva haciendo como 12 años. Pero es verdad que en esa encuesta
hay un porcentaje muy alto de personas que ante determinadas preguntas no quieren responder por miedo, por muchísimas cosas. Pero es que es la única... Nosotros tratamos con personas, ¿qué hacemos? ¿Me pueden mentir? Pues claro que me pueden mentir. ¿Y qué hago? Hay algunos elementos en los cuestionarios para intentar controlar, ¿no? Pues al principio le haces una pregunta sobre la satisfacción con la vida de una forma y después a mitad del cuestionario le haces la misma pero cambiada un poco para ver si opina igual. Pero tampoco puedes estar incluyendo un cuestionario con 200 preguntas para intentar controlarlo todo. Entonces yo sí que estas preguntas es que son, yo ni las llamaría autopercepción, son preguntas de opinión. Es que la opinión es eso. Dígame usted lo que opina de esto. Es la única forma que tenemos. Y son preguntas también para un poco compensar esa supuesta objetividad que te da la investigación cuantitativa, ¿no? Porque Claro. la investigación cuantitativa está midiendo solamente cómo la realidad es. Entonces son preguntas que se han tratado de incorporar mucho para decir, bueno, vamos a suponer que midiendo los indicadores cuantitativos, ¿no? Te da una visión de cómo están las cosas, pero ¿cómo la perciben los individuos? Ahí tienes como un equilibrio para matizar esa pretensión de objetividad que es típica, ¿no? De la investigación cuantitativa. Y la otra pregunta que te hacen es, ¿operacionalizar solo es útil para la elaboración de encuestas? ¿No puede extenderse a otros métodos de recopilación? Yo es un concepto que utilizo para cualquier tipo de metodología. Lo que pasa que bien es verdad, y hago aquí un paréntesis, hay determinadas corrientes muy cualitativistas que no están en contra de utilizar el concepto de medida, de operacionalizar para la investigación cualitativa. Pero si no queréis utilizar el concepto operacionalizar, utilizar otro. Pero yo creo que es igual de útil. De lo que se trata es de una pregunta de investigación. Hay diferentes conceptos, diferentes parcelas, y yo en mi entrevista en profundidad, lo mismo voy a hacerle preguntas para ver lo que me dice de esta... En una observación participante, pues lo mismo. ¿Qué voy a observar? Pues voy a observar determinadas parcelas del problema. Y para observar, pues voy a decir qué es lo que quiero observar. Pero bien es verdad que es un concepto operacionalizar y medir. Es muy de cuantitativista. Pero la idea general de una pregunta de investigación, de que haya conceptos, de entablar conversación teórica con los conceptos y después intentar investigarlos a través de cualquier metodología, yo creo que esa idea se puede generalizar. Luis, a mí me gustaría hacerte una pregunta también en relación con lo que estábamos tratando en el grupo la clase pasada, porque siento que se romantiza la investigación cualitativa frente a la cuantitativa, especialmente por esta aversión a los números. Entonces, cuando dices esto es lo que podemos hacer con cuantitativa, a mí me gustaría pedirte que profundizáramos en las posibilidades y los límites de ambas aproximaciones, ¿no? De ambas maneras de investigar. Muy bien. A ver. ¿Me oyes? Sí. Vale. Bueno, pues dos grandes diferencias, o las grandes diferencias entre la metodología cuantitativa y cualitativa. La metodología cuantitativa es posible generalizar resultados. La metodología cuantitativa es posible la comparación de resultados. La metodología
cuantitativa es posible hacer predicciones en función de las opiniones de la ciudadanía. La metodología cuantitativa te aporta datos numéricos que son representativos y significativos de un total de población. La metodología cuantitativa no te permite profundizar en determinadas cuestiones del discurso, en los significados de las cosas, en los estados simbólicos de las personas. No te permite, en resumidas cuentas, profundizar en tu problemática de investigación más allá de obtener resultados en términos numéricos. O sea, no podemos incorporar preguntas continuamente abiertas de por qué en los cuestionarios o en la metodología cuantitativa. Entonces, la gran diferencia o la utilidad de la metodología cuantitativa es que te permite, o sea, la metodología cuantitativa está basada en la inferencia. ¿Qué significa la inferencia estadística? La inferencia estadística es que de un todo, yo lo que lo que tomo es una pequeña muestra de ese todo. Evidentemente, esa muestra tiene que ser representativa del total de población. Entiendo, claro, algunos chavales no han dado estadística, pero en eso se basa la metodología cuantitativa, es que de un todo, yo tomo una pequeña porción y a esa pequeña porción le hago preguntas que son estructuradas. Y yo, con esa pequeña parcelita de las personas que he preguntado, puedo generalizar al total de población. Está claro que esa parcelita de población que se llama muestra, la muestra de población, tiene que estar basada en una serie de parámetros estadísticos. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio sobre los estudiantes de la UNAM, ¿no? Yo no voy a entrevistar a todos los estudiantes de la UNAM, porque es imposible, no tengo dinero, es una pérdida de tiempo. Yo voy a hacer un estudio cuantitativo y mi objetivo es tomar una pequeña muestra, un grupo, que evidentemente va a ser grande porque la UNAM es muy grande. Primer elemento, yo no me puedo ir a la puerta del metro de universidad y ahí a los que van pasando haciéndole una encuesta. ¿Por qué? Porque no estaría reflejando cómo es la población de la UNAM. Ahí solo estoy tomando a los estudiantes que están tomando el metro y se bajan en universidad. ¿Qué es lo primero que yo tendría que hacer? De todos los estudiantes de la UNAM, saber cómo es el perfil de esos estudiantes. Y me explico. Todo esto, Cecilia, estoy para mi pequeña muestra, para ese pequeño paquetito. Primero, yo tendría que saber si hay más hombres o menos mujeres en el total. ¿Para qué? Para que mi bolsita también haya más mujeres que hombres, por ejemplo. Otro elemento, tendré que saber si hay estudios, tendré que saber qué porcentaje estudia más unas determinadas carreras que otras. ¿Para qué? Para que mi bolsita
haya más gente, imaginaros, de medicina que de ciencias sociales. Porque en la UNAM hay mucha gente que está estudiando la medicina. Mi bolsita se tiene que parecer al total de población. Más cosas. El tema de las edades. Yo tendré que saber qué edad tienen los estudiantes de la UNAM en general, para que mi bolsita sea lo más parecido al total de población. ¿Qué ocurre, Cecilia? Pues que esto es muy difícil o muy poca gente lo hace. ¿Por qué? Porque requiere de un estudio previo antes de hacer tu encuesta. ¿Qué es lo más fácil? Pues irte a lugares estratégicos y tomando como aleatoriamente gente que va pasando. Esto es el error de muchas encuestas. Claro, el nivel de error es altísimo. Porque yo tengo muchísima posibilidad de equivocarme. Si mi muestra no se parece en nada a la población total, pues claro que me voy a equivocar. Ahora mismo en España, las empresas que hacen encuestas de opinión tienden a equivocarse porque la muestra no se parece a la población total. La heterogeneidad que tiene una población no es captada por esa pequeña muestra. Imagínate que yo quiero hacer un estudio con estos estudiantes que hay, ¿no? Y yo digo, pues me voy a negar a hacérselo a todos los estudiantes. Primero tendría que saber variables básicas para esa pequeña muestra. Si hay más chavales que chavalas. Algo básico. Y las edades, por ejemplo. Y en función de eso, yo podría hacer una estimación de las personas que entrarían dentro de mi pequeña bolsa. Otro elemento, Cecilia, y ya me callo. No, solo te voy a hacer más preguntas. Imagínate que yo, perdón, en esta muestra, ¿no?, que yo tengo, cuantas más encuestas haga, mi nivel de error va a ser mayor o menor. 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 ¿Qué ocurre? Que hacer encuestas vale dinero y tiempo. A eso iba, al tema de los Claro. recursos precisamente, al tema del Claro. trabajo en equipo, al tema de, porque parece que muy simple decir, pues hago una encuesta y resuelvo, ¿no? Entonces ahí quería entrar un poquito. No. Mira, hay una fórmula estadística para la elaboración de una muestra, o sea, que tiene en cuenta el nivel de error que tú quieres tener. O sea, yo puedo partir, como tengo pocos recursos económicos, yo puedo decir, a ver, esto no debería ser permisible, pero ahí, que mi error puede ser del más menos 5%. ¿Qué significa eso? Imagínate, ¿qué significa que mi nivel de error puede oscilar entre el más menos 5? Evidentemente tengo pocos recursos y hago poquitas encuestas. Pero ojo, al hacer poquitas encuestas y hago poquitas encuestas y son muy poco parecidas a mi total de población. Mi nivel de error, digo, oye, mi nivel de error puede ser hasta del 5%, por arriba y por abajo. ¿Qué significa eso? Que imagínate que yo pregunto a los chavales, a Regina, a Valeria, a Jonathan, a Rosa, a Cecilia, ¿me podéis decir cuál es vuestro grado de satisfacción con la vida? Y el 50% me dice muy bueno. Pero ojo, mi nivel de error es del 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo estar equivocándome, que pueda haber, que ese 50% puede ser o bien el 55% por arriba, el 5% por arriba, o bien por abajo,
el 45%. Que me puedo equivocar hasta el 55 por arriba y hasta el 45 por abajo. Pues vaya, disculpar, vaya una mierda de encuesta. Se supone que la encuesta debe reflejar bien. ¿Qué ocurre? Normalmente los niveles de error permitidos son entre el 1, 1,2, 1,5. Que si a mí el grupo de estudiantes me dice que están muy satisfechos el 50%, pues que me equivoque entre el 51, 52 o el 49, 48. Pero no que me equivoque. Ahora pensar en las encuestas electorales. El 50% votaría a Donald Trump. Y mi nivel de error es del 5%, por arriba y por abajo. Mi estimación no es buena, porque me puedo equivocar, que puede ser el 55 por arriba o bien el 45. ¿Qué pasa? Que es que hacer una encuesta con niveles bajos de error vale dinero y vale recursos. Simplemente en la típica formulita de elaboración de una encuesta, de una muestra, tienes que tener en cuenta el nivel de error permitido que tú vas a permitir, tu población total, o sea, en la población total, ¿qué son? Estudiantes, la Ciudad de México, la colonia de Coyoacán, y después el grado de heterogeneidad de tu población. ¿Por qué digo el grado de heterogeneidad? Porque, Cecilia, no es lo mismo hacer una encuesta donde haya, voy a decir barbaridades, pero bueno, no, venga, voy a decir, sí, personas que son rubias, morenas, castañas, con el pelo rizado, con el pelo largo, con coleta. Es mucho heterogéneo. A hacer una encuesta donde todo el mundo son hombres y con el pelo negro y con el pelo corto. ¿Hay heterogeneidad o no? No, son muy iguales. Allí en México, pues evidentemente hay un elemento de heterogeneidad bestial, con el tema de la cultura, el tema de los indígenas, es que... O bien, si no quieres que tu encuesta sea representativa del total de población, pero tú quieres hacer una encuesta, ¿vale? Pues una encuesta que no sea probabilística. Y ahora te cuento qué es. Probabilística es que sea representativa del total. Y no probabilística es que tú te basas en un muestreo que es estratégico. ¿A qué me refiero con estratégico? Que vas a encuestar estratégicamente según criterio del investigador o investigadora. Que lo tienes que justificar, pero lo justifica estratégicamente. Pues mira, yo estratégicamente quiero encuestar a estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Me interesa sobre todo mujeres y me interesa sobre todo perfiles de clases sociales altas. Pero lo haces una encuesta. Tienes datos cuantitativos, obtienes datos cuantitativos, pero no es representativo de todos los estudiantes de la facultad, ¿no? Es estratégicamente de este perfil o de este grupo de personas. Entonces, lo que tenemos que diferenciar es si tu encuesta va a ser representativa, y si es representativa tiene que estar basada en la inferencia estadística. Si no es representativa, pues está basada no en la inferencia estadística, sino en los criterios del investigador. Y después, y después el instrumento de medida, que es el cuestionario, tú lo puedes utilizar igual. O sea, la metodología es una metodología de encuesta, pero el instrumento de medida es el cuestionario. Claro, tú puedes hacer una encuesta que no sea
que no utilice un muestreo aleatorio simple y que no sea representativa de la población, ¿no? Tú te puedes ir, Cecilia, a la puerta del metro y hacer cuestionarios a la gente del metro. Y tú obtendrás 100 cuestionarios o 200. Pero eso no es representativo del total, de nada. ¿Eso qué es? 200 cuestionarios de 200 personas. Que eso nadie te lo puede negar también, ¿eh? Que eso está en tu derecho. ¿Qué valor tiene un tipo de cuestionario como ese? Es decir, no es representativo, pero es significativo, puede ser informativo. ¿Qué valor tiene? Informativo de 200 personas con este perfil. Estas son las opiniones de 200 personas. Esto es un ejemplo de los formularios Google Docs, Google Formulario. Yo lanzo un estudio, pero ahí te responde quien quiera. Ojo, tiene valor, evidentemente, porque tiene 500 respuestas. 400 son mujeres, 100 son hombres. No has controlado nada. Ahí has dicho, venga, que respondan. Pero evidentemente tiene valor, porque has hecho un estudio donde hay 500 personas que han respondido a esto. Pero no es representativo de nada. Es 500 respuestas a eso. ¿El valor que tiene? Pues ahí es donde tienes que tener tú el valor. Que has hecho un estudio que no es representativo, pero es un estudio dirigido a 500 personas que han respondido que tienen este perfil. 400 son mujeres, 100 son hombres, 200 tienen 20 años, 300 tienen 50. Tú eso lo describes, tú eres limpia, tú eres transparente. Y que nadie te diga que eso es representativo de la Ciudad de México, ni de la facultad, no es representativo, pero son 500 opiniones. Que son 500. Pero ahí no hay inferencias, tú ahí no puedes generalizar para nada. Tú no puedes decir que esas opiniones son de todos los mexicanos, ni de toda la facultad, ni de todas las mujeres. Son como si fuese, no sé, un estudio de opinión, llámale. Yo he hecho algunos estudios así, ¿eh? Entonces, lo que tienes que justificar, pues que es un estudio que ha sido online, que lo han mandado a través de redes sociales, de contactos, y han respondido quien quiera. Otra cosa muy diferente, Cecilia, es que tú estratégicamente digas, oye, esto se lo voy a mandar a 10 mujeres, esto se lo voy a mandar a 10 hombres, estos 20 se lo voy a mandar a personas que viven en Coyoacán, estos 20, y solo quieres esas personas, tendrás que poner filtros, algún tipo de control. Claro. Luis, hay una pregunta en el chat de Mariana Arriaga que pregunta si hay alguna diferencia entre la investigación cuantitativa en México y en España. ¿Tú qué responderías? La gran diferencia fundamental yo creo que es la menor credibilidad que puede haber en México, los estudios demoscópicos, pero debido sobre todo a efectos del contexto, ¿no? Del miedo, de la inseguridad y fundamentalmente sí, esos dos elementos son fundamentales. Aquí quizá en España, pues al tener unos índices de inseguridad mucho más bajos, pues la gente no tiene miedo a responder abiertamente ante la mayoría de las cuestiones. En España lo mismo, que en México hay una institución que es pública, que es el INEGI, y en España es el Centro de Investigaciones Sociológicas, que son instituciones que tienen dinero para hacer estudios. Y después están las empresas privadas. Pero yo creo que la gran diferencia, según qué temáticas, ¿no? Pero no sé, yo creo que la percepción que yo tengo es que en México hay una tendencia más elevada a no responder por cuestiones como esa y puede que haya otras.
Me gustaría, Cecilia, hacer y Rosa, una aclaración. Sí. No penséis que hay que hacer siempre investigación primaria. ¿Qué significa primaria? Que haga yo la investigación. Por favor, visitar la página web del INEGI. De BB, hay una página web que se llama BD Social, que es de México. O sea, que hay datos que están ahí. De prácticamente todo. Mira, visitando el INEGI y esta base de datos que B, D de dedo, social, de todo. Y están ahí los datos. Y os están diciendo, venid, analizarme. Nadie ha hecho nada. Violencia, juventud, bienestar social, relaciones, ocio, tiempo libre. Hoy en día están ahí esos datos. Yo hoy en día casi muchísimas investigaciones que he hecho han sido todos datos secundarios, datos de otras instituciones públicas. Y quizá utilizamos los datos cuantitativos de instituciones públicas y como solemos tener pocos recursos, pues utilizamos quizá la metodología cualitativa o la cuantitativa a un pequeño de población estratégica, pues para profundizar en aquellas cuestiones que no te han dado instituciones como el INEGI. Claro, eso es fundamental. Yo no sé si, Rosa, tú tienes alguna tarea para tu grupo, alguna recomendación en clave de visitar este tipo de páginas que está sugiriendo Luis Navarro. Rosa, sé que tienes que salir un poquito antes de la sesión, entonces yo me voy a quedar coordinando las preguntas y respuestas, pero no sé si tú tengas algo antes de salir. Pues este semestre de Metodología 2 nos enfocamos más en el diseño de métodos de recopilación de información, más que en el análisis, porque la cuestión del análisis se la dejamos sobre todo a los estadísticos, a los semestres de estadística, que eso es básicamente para lo que están previstas estas materias. Pero sí es muy importante lo que estaba diciendo Luis de pues, hacer información, hacer levantamiento de información, de datos primarios es muy costoso y pues hay que sacarle ventaja a las bases de datos que llamamos secundarias que ya están ahí recopiladas y que afortunadamente tienen un alto nivel de calidad en el país, ¿no? Especialmente las del INEGI, son bases de datos que vienen con sus metadatos, con sus manuales metodológicos para que uno pueda ver cómo se operacionalizaron, qué indicadores seleccionaron para medir tales dimensiones. Entonces sí es necesariamente algo que tenemos que tomar en cuenta porque la realidad real es que ni siquiera a nivel de doctorado es muy difícil que tengamos los recursos que podamos hacernos de los recursos para hacer un levantamiento de información primaria, ¿no? Si no, sé si tú les puedes platicar las fatigas que has pasado con tu encuesta, no solo los recursos, sino muchas veces los permisos, más la resistencia social a la que se refería Luis, ¿no? De que las personas no tienen miedo de contestar, de que las aborden o están saturadas de encuestas. Ahora que estamos con esta modalidad virtual que se usa tanto en los cuestionarios de Google, la gente está hasta aquí, claro, ¿no? ¿Cómo tú motivas a alguien para que te conteste un cuestionario? Eso ha sido una de las grandes puñaladas que han hecho la investigación social de calidad. Entonces, hoy en día se utiliza muchas veces lo que son los paneles, o sea, gente que te quiere responder y la tiene siempre a ella para que te responda, porque si no, es una pena. Sí, ¿no? Perdón. Si no, estás embarcado. Sí. Y bueno, me voy a despedir momentáneamente porque sí, tengo una gestión con becarios que también tengo que atender, pero bueno, todavía hay chance para que interroguen ahí a Luis, para que aprovechen este espacio. Y bueno, nos vemos, saben, con mi grupo que el viernes tenemos la modalidad de grabaciones. Les voy a mandar al grupo de WhatsApp la grabación con algún ejercicio correspondiente y nos veríamos para clases nuevamente el martes, ¿ok? Bueno, pues me despido momentáneamente. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Ceci. Y estamos en contacto. Muy bien, Rosa. Wow. Sí.
A mí, Luis, me gustaría, yo tengo ganas con mi grupo, en equipo, de poder hacer un levantamiento de datos básico en relación con la pandemia, probablemente, ¿no? Con los efectos de la pandemia. Y en ese sentido me gustaría pedirte que les dieras algunos tips, preguntas muy básicas de cuántas preguntas debe tener un cuestionario para que sea accesible, los tips que se te ocurran, y abre el micrófono o la posibilidad vía chat de hacer preguntas y respuestas en estos minutitos que nos quedan con el doctor Navarro. Muy bien. Pues Cecilia, me parece lo primero un tema interesante. Primera recomendación fundamental y básica, que busquéis estudios que se han realizado sobre la situación. En España se han hecho muchísimas encuestas. ¿Para qué? Porque hay preguntas que ya están formuladas y que están muy bien. Y ni siquiera tenéis que pensarlas, ¿no? Y las podéis tomar prestadas sin ningún tipo de problema. Y está el elemento comparativo, que si vosotros utilizáis una pregunta que se ha utilizado ya por el INEGI para preguntar sobre la pandemia, vosotros podéis comparar los resultados que obtenéis con vuestro estudio con los que ha salido a nivel nacional. Entonces, a ver, primera tarea, localización de algún tipo de encuesta que se haya realizado en países de habla hispana. La segunda tarea, pues intentar localizar como dos dimensiones de la pandemia, ¿no? Pues imagínate una más de cómo han vivido las personas, preguntarles de cómo han vivido las personas, los confinamientos lo están viviendo, y otra pues como de cara al exterior, pues de percepciones de la situación económica, de la situación política, no sé, por tener dos cositas. Si vais a hacerlo un cuestionario online, debe ser como máximo 10 minutitos. Las preguntas que sean preguntas cerradas, o sea, que estén las categorías de respuesta ya preestablecidas, que no le hagáis pensar a la gente, a las personas. No, sí, no, del 0 al 10, muy satisfecho, insatisfecho, mucho, poco. Entonces, visita de otros estudios, no más de 10 minutos. Preguntas cerradas, que cerradas son las que están las categorías de respuestas preestablecidas. Y, por supuesto, no se os puede olvidar nunca 2 o 3 preguntas de características sociodemográficas, que son si son hombres o mujeres, la edad. O sea, son variables que son variables estructurales, que siempre va a haber diferencias, Cecilia. Entonces, el género, la edad y a lo mejor en vuestro caso, pues no sé, el sitio donde vive, la colonia. Y entonces a lo mejor con 3 preguntas sociodemográficas, 4 que sea a lo mejor sobre vivencias de la pandemia y otras, si queréis, sobre percepciones de la sociedad en general, de la situación, con 8 preguntitas y 3 sociodemográficas, un cuestionario que estaría bastante bien. Muy importante en las preguntas, Jimena, las preguntas nunca pueden ser, nunca deben estar sesgadas. Debemos utilizar o acostumbrarnos a que sean totalmente imparciales. Yo no te puedo preguntar, por ejemplo, Regina, ¿verdad que tú crees en Dios? ¿Verdad? No sería una pregunta imparcial. Estoy incitándote a una respuesta. Una pregunta imparcial sobre la creencia en Dios, pues sería, Regina, ¿usted cree en Dios? ¿Sí o no? O yo no te podría hacer un estudio diciéndote, ¿verdad que Donald Trump es un maldito hijo de puta? No. Te tendría que hacer imparcialmente.
¿Me podría decir cuál es su opinión respecto? ¿O está usted de acuerdo en que el presidente López Obrador ha gestionado muy mal la pandemia? Debería ser algo imparcial. ¿Me podría decir su opinión con respecto a la gestión de la pandemia de López Obrador? ¿Buena, mala? O algo así. Y cuando dices no hagáis pensar a la gente, ¿a qué te refieres, Luis? Que las preguntas no sean abiertas, sino que sean cerradas. O sea, que la gente no pierda tiempo escribiendo, sino que le dé clic, 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 clic. Me explico, ¿no? No Para que corremos, sea algo rápido. perdón, pero no corremos el riesgo de que los estamos como que guiando a las respuestas que queremos. Eso es, querido amigo. No, porque siempre las categorías de respuesta tiene que haber lados positivos, negativos e intermedios. Si yo te digo satisfecho, insatisfecho y intermedio. Claro, querido amigo, esto es lo que tiene la metodología cuantitativa. Son preguntas. Por eso no se puede profundizar en otras cosas. Esto es soto, caballo, rey. Aquí tenéis que olvidaros un poco de los discursos, el significado. Aquí tenéis que, vais a hacer un estudio y vais a cuantificar, cuantificar respuestas. Pero, ¿verdad? Vais a tener respuestas que os han respondido 100 personas, quizás, sobre la opinión sobre la pandemia. 100 personas que puede haber mujeres, hombres, de clases sociales altas, bajas. ¿Eso cuándo lo vas a hacer con cualitativo? Nunca. Claro. Vais a poder elaborar gráficos. Y ahí vendrá el reto de la interpretación de los datos, Y precisamente. posteriormente, pues tenéis que meterle interpretaciones. Por el tema de si le habéis metido género, clase social, cómo se han vivido la pandemia en función de las clases sociales, como decíamos al principio. Aquí han pensado que todo valía para todo. Conexión a internet, los que no tienen dificultades de acceso, o sea, eso es vuestra interpretación. Claro. Pero Jonathan, tienes que, con metodología cuantitativa, tienes que ser muy cuadriculado. Muy cuadriculado. Y sobre todo que tu instrumento de medida sea impecable. Bueno, que las preguntas sean imparciales, que las categorías de respuesta sean positivas, negativas y neutras. Y poquito más. Yo, un estudio de 4 preguntas, por un lado, 4 preguntas y 3 sociodemográficas, e intentar tomar alguna para que la hayan hecho en otro sitio. Y no la hagáis pensar a la gente. Insisto, rápido. Luis, estamos sobre el tiempo. Ya. Me parece que no hay ninguna pregunta por aquí. A mí me parece muy importante, por lo menos para mi grupo, pero sugeriría para ambos grupos, ir a revisar estas fuentes secundarias que nos está planteando Luis en el chat, INEGI, Base de Datos, BD Social, Centro de Investigaciones Sociológicas y algunos más para que pudiéramos profundizar en las siguientes sesiones. No me queda, Luis, más que agradecerte profundamente por ayudarnos a que también desde otra voz, desde otra mirada, puedan ir aproximándose a sentir la sociología también desde esta aproximación. Entonces, pues vamos a ir cerrando por hoy. Me encanta que sepan que está el doctor Navarro Ardoy allá, que es un contacto muy importante para nosotros, un puente, y queremos seguir siendo ese puente. Y por eso mi doble agradecimiento, Luis, a que en esta tarde de España, mañana de México, pues nos hayas dedicado 2 maravillosas horas de tu tiempo. Muy bien. Pues, entonces, pues quedaríamos en contacto y pendientes de las próximas sesiones con los grupos. Muy ¿De bien. acuerdo? Pues un placer. Un besito para todos y todas y nada, que os vaya todo bien y espero veros muy pronto por allá. Ojalá, claro que sí, con nosotros por allá. Un gran Cualquier cosa, Cecilia, me escribes un email. Muchísimas gracias, un abrazo y alumnos, alumnas, nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien.
Cerramos Gracias. esto. Hasta luego. Un Adiós. placer.